Bueno, hoy continúo hablando del tema que empecé la semana pasada, de los evangelios, ¿no? Y pensaba hoy hablar exclusivamente del Evangelio de Marcos, que como ya les comenté es el primero de los canónicos y fue el que más influyó en nosotros, ¿no? Es más, no exagero si digo de que todos los otros evangelios de una u otra manera están basados en Marcos, ¿no? Mateo, por ejemplo, ha copiado más del 90%. Es decir, a pesar de ser el más corto, es el evangelio del que más se ha escrito. O sea, académicos seculares lo han estudiado de arriba para abajo, de un costado para el otro costado. Los académicos creyentes, por otros motivos, también lo han hecho. Entonces es del que más existe literatura, ¿no? Sin embargo, no he pensado hablar de eso, pero esta semana me apareció la noticia de que se había encontrado un fragmento de este evangelio que al parecer data del siglo I, supuestamente de los 90, ¿no? Este sería un descubrimiento valioso, valiosísimo, ¿no? Ya que los fragmentos más antiguos, bueno, en realidad la copia completa del Nuevo Testamento más antiguo que tenemos es del siglo IV. Y el fragmento más grande que pudo ser identificado como el Nuevo Testamento es el llamado Papiro 45, que contenía un códice, eso es un libro, de 220 páginas, de las cuales se han recuperado 30. 2 que son de Mateo, 6 de Marcos, 7 de Lucas, 2 de Juan y 13 de los Hechos. Este data del 250 de la Era Común. Ahora, el fragmento más antiguo, que según algunos viene del Evangelio de Marcos, es el llamado papiro 7Q5, que fue encontrado en Qumran y es datado como el 50 de la Era Común, lo cual es bastante temprano, ¿no? Sin embargo, esto no tiene mucha aceptación, ya que este fragmento tiene 5 centímetros de altura y 4 de ancho, más o menos. Es una cosita así pequeñita. Y contiene legibles exactamente 10 letras. Ahora no sé cómo diablos han logrado determinar de que pertenecía al Evangelio de Marcos, pero para mí, digamos, no entiendo cómo lo han hecho, ¿no? Bueno, los académicos más tradicionales datan a Marcos en los 70, pues hace mención a la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió el 70. Los más radicales son los que se llaman minimalistas del Nuevo Testamento, lo datan mucho más tarde, es a mediados del siglo II, digamos, 150, digamos. Suponen de que el mini apocalipsis que contiene describe la rebelión de Bar Kokhba, que fue el 132 al 135, ¿no?, contra el Imperio Romano. Esta es conocida como la segunda, bueno, según otros la tercera guerra judeo-romana. Para algunos la segunda guerra eran los disturbios de los años 115 al 117. Bueno, en esto vemos también de que otros académicos, bueno, una gran mayoría no quiere ir a ninguno de los dos extremos y lo data más o menos al medio, a finales del siglo I, principios del siglo II, ¿no? O sea que encontrar fragmentos de este evangelio que daten del siglo I sería una evidencia, no solo, digamos, para la existencia de un Jesús histórico, ¿no?, sino que apoyaría lo que dicen las corrientes cristianas modernas, ¿no? Y eso es por ello, para ellos, muy importante hacerlo. Me parece que hablar del Evangelio de Marcos tomará mucho más tiempo de lo que había pensado la semana pasada, ¿no? Porque lo que pasa es de que hay tantas incógnitas con el Evangelio de Marcos, ¿no? Y bueno, para comenzar hoy, ¿no?, un ejemplo de la relación, o más bien la falta de relación, no se sabe, entre el autor del Evangelio de Marcos y el apóstol Pablo. Bueno, para empezar, es casi seguro de que el Evangelio fue escrito en Roma. Eso se sabe porque contiene lo que se llaman latinismos, que no aparecen en los otros evangelios, ¿no? Y bueno, se supone que Pablo fue el apóstol de los gentiles, o sea que en realidad debería haber un tipo de relación entre ellos, ¿no? Pero lo que pasa es que Pablo parece no conocer la idea siquiera de un Jesús terrestre, histórico. Su Jesús es un ser divino en las alturas, ¿no? Mientras que Marcos parece no conocer al Jesús divino, sino solamente al terrestre, ¿no?, mucho más que los otros evangelios, ¿no? Es decir,
El Cristo del cristianismo paulista parece independiente del cristianismo que tenía un fundador terrenal. Y desde luego parece raro de que no haya existido una influencia más grande entre los autores del Evangelio de Marcos y las letras atribuidas a Pablo. De tal manera que parece que existen dos diferentes hilos de pensamiento sobre Jesús. Pero a pesar de que Marcos retrata a Jesús terrestre, ¿no?, sus historias no derivan, o al menos no parecen derivar de un personaje histórico reciente, sino derivan de historias del Antiguo Testamento, ¿no? Sobre esto, precisamente, es de que Thomas Brody, el monje dominicano irlandés que se convirtió al miticismo, tiene un libro en el que muestra perícopa por perícopa todas las historias contadas en el Evangelio de Marcos, tomadas de qué partes del Antiguo Testamento o de qué partes de Homero, de la Ilíada y la Odisea. O sea, de que... Bueno, y por otro lado, la cristografía de Marcos es la más baja de los evangelios, ¿no? Eso es, en el Evangelio de Marcos, Jesús es más humano que divino, cosa que va cambiando en los subsiguientes evangelios, ¿no?, hasta llegar a Juan, donde Jesús es más divino que humano. Bueno, hay también la hipótesis bastante bien fundada de que la baja cristografía de Jesús en el Evangelio de Marcos es una mala interpretación del texto, ¿no?, y que Marcos no está escribiendo sobre Jesús el hombre, sino más bien sobre los viajes terrenales del Salvador divino de Pablo, es decir, una especie de historieta sobre las aventuras del Super Jesús. Es decir, que Marcos es un seguidor del Cristo divino predicado por Pablo, pero que opina que es demasiado abstracto como para atraer a las masas, así que escribe un relato ficticio sobre la deidad interactuando con los mortales, ¿no?, para que de esta manera los mundanos pues podamos entender lo divino. Bueno, el Evangelio comienza pues con la llegada del Espíritu Santo en el bautismo y termina con su muerte en la cruz. No tiene relato de la resurrección, pues tanto la muerte como la resurrección, que son descritos por Pablo, son hechos, se dice, en el tercer cielo. Y Marcos no tiene ninguna noción de Jesús como persona antes del bautismo, y es como si hubiera aparecido, o 3 días antes del bautismo, ¿no?, y hubiera desaparecido 3 días después de su muerte. Y Marción era el que pensaba eso, ¿no? Esa idea es lo que se llama docetismo, y era sostenida tanto por los marcionistas como por algunos gnósticos. Jesús no pudo tener un cuerpo de carne y hueso, porque el carne y el hueso es la naturaleza pecaminosa. Así que Jesús era algo así como el fantasma Gasparín. Es por eso que muchos académicos no piensan que el Evangelio de Marcos es marcionista. Y desde luego queda también el nombre, ¿no?, porque Marción es un diminutivo de Marcos. Bueno, de todas maneras, Marcos tuvo éxito. Si tenemos en cuenta que Jesús realmente fue incluido después, ¿no?, en el hilo histórico, y que los otros evangelios en gran medida se basan en lo que dice este evangelio, ¿será que Mateo y Lucas reconocen lo que Marcos hace y por eso elevan la cristografía de sus propios textos? ¿Quería Marcos que la gente descubra que estaba escribiendo ficción? ¿Estaba reclutando gente para el cristianismo de Pablo? ¿O estaba tratando de formar su propia secta? Bueno, una de las características que no existen en los otros evangelios es el llamado secreto mesiánico. Y es que se trata de que sus discípulos mantengan en secreto su identidad como el Cristo. Aunque es precisamente ese secreto mesiánico una de las pruebas de que conocemos de que el Evangelio de Marcos ha sufrido una serie de transformaciones. Pues Marcos mismo parece a veces ignorar el secreto mesiánico. En realidad lo que pasa es de que en el llamado proto-Marcos, es decir, una primera versión del texto, se suponía el secreto mesiánico. Y luego en las siguientes versiones este concepto fue ignorado por los mismos motivos de que fue al final eliminado en los siguientes evangelios, ¿no? Marcos es pues inconsistente en la idea del secreto mesiánico. Bueno, asumiendo que Marción creía que en un Cristo divino, no terrestre, y que su evangelio es una versión acortada de lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, bueno, algunos creen, ¿no?, de que el Evangelio de Marción es la versión original de Lucas,
mientras que otros piensan de que Lucas fue acortado y acomodado a la ideología marcionista. En realidad no fue Marción el autor de su evangelio, sino fueron sus seguidores, ¿no? Probablemente el evangelio de Marción no era un libro, sino la ideología del Cristo divino, del que predicaba, ¿no? Que no tenía nada que ver con los 12 apóstoles y todo eso. Lo que se debe agradecer a Marción es pues la negación del Dios judío y de la escritura judía, lo que dio la necesidad de crear escrituras puramente cristianas, aunque éstas se hayan basado en las escrituras judías. Y eso dio el origen a la fabricación de historias sobre un Jesús terrestre, incluso por parte de los mismos marcionistas, reescribiendo historias del Antiguo Testamento. Bueno, eso en realidad es lo mismo que hacía la Iglesia Católica emergente, que interpretaba el Antiguo Testamento como tipologías del tipo que vendría como Jesús, ¿no? De tal manera que esta interpretación llega a ser completamente desconocida para los mismos judíos, ¿no? Es decir, que se escribía en el Antiguo Testamento sencillamente interpretándolo de otra manera, para que sean predicciones del futuro Jesús, ¿no? Y ya que los marcionistas no aceptaban el Antiguo Testamento, lo que hicieron fue no reinterpretarlo, sino reescribirlo, como si Jesús hubiera venido a la tierra, más o menos como el fantasma Gasparín, y eso es lo que hicieron para contrarrestar las tendencias de meter a Jesús en el hilo histórico, que vino del catolicismo emergente, ¿no? Y de los gnósticos. Y eso se debió principalmente para buscar credenciales que los autorice como dueños de la verdad, ¿no? Este consigue diciendo de que hubo un fundador y que ellos estaban directamente relacionados con él. El fundador fue Jesús, que enseñó a sus discípulos, y estos a los obispos de su grupo. Y es así como nace el concepto del papado, ¿no? El obispo de Roma. Pero eso también es usado por los gnósticos, ¿no? Por ejemplo, Valentín decía ser discípulo de Ceudas, que era discípulo de Pablo. Y así tenemos que estos currículums, ¿no? Que es para dar credenciales a sus ideologías. No sabemos de dónde diablos sacan esos otros sus herejías, pero nosotros tenemos contacto directo con el fundador, ¿no? En ese caso Jesús, ¿no? En realidad es lo mismo que pasa con el Islam, ¿no? Y sus variantes, pero es otro tema, ¿no? En muchos casos se asume que Jesús tenía 12 discípulos, pero que no todos le entendieron. Y por ejemplo en el Evangelio de Tomás leemos en el verso 13, Jesús les pregunta a sus discípulos que comparadme y decidme a quién me asemejo. Y Simón Cefas le dice, te asemejas a un ángel justo. Mateo le dice, a un filósofo del corazón. Y Tomás le dice, maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te asemejas. Jesús le dice, no soy yo tu maestro. Ya has bebido, te has embriagado del manantial burbujante que es repartido al medirlo. Y lo lleva consigo, se retira y le dice 3 palabras. Soy quien soy.